¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast Caras Vemos, Candidaturas No Sabemos y Gobernantes Todavía Menos, dice quien hoy por fin nos alcanzó el presupuesto y pudimos traerla de nuevo. Está por acá con nosotros mi compañera Coguanin Silva. ¿Qué tal, Coguanin? ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Y también como cada emisión, iba a decir cada lunes, pero luego a veces no es lunes, o usted quién sabe qué día nos ve. Entonces, pues como cada emisión está acá Nacho Alvarado. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Y nos alcanzó el chayote para traer a Coguanín, Ay, ¿no? cállate, ¿cuál ¿Qué tal? chayote ni qué chocolates? Mira, tuvimos que Bananas. ponerle, pero en serio, para que pudiera estar por acá después de que nos acompañó en la primera edición y luego nos abandonó pues, por falta de presupuesto. Bueno, pero ya le está viendo Oye, bien, pero le está yendo bien a este podcast. lo que no sabe la gente es que fue su idea. Fue su idea. Además, O sea, ya aclaren, yo sí me tengo que disculpar porque sí es cierto que fue una idea mía y que yo los embarqué en este podcast, porque esa es la palabra. Así se sienten, yo sé que se sienten embarcados enfrascados en esta discusión interminable hasta el día de la elección. Pero de verdad es que me atacaron los bichos de Chavorruca y no me podía levantar bien mi voz, aparte, toda mormada, toda gangosa. Pero bueno, ahorita que tengo una buena racha, pues hay que aprovechar. ya nos alcanzó Listo. para un buen chochero y con eso arreglamos los problemas de Para salud. un chochero, exacto. Así que, pues vamos a arrancar. Hay muchas cosas de que hablar, como siempre, como bien dice Coguanin, en relación con la campaña. Ya estamos en la segunda semana de las campañas presidenciales, aunque usted crea que llevamos 3 años en esto, y hay varios temas que vale la pena abordar. Uno de ellos, pues, tiene que ver con la reciente fecha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que provocó marchas o que tuvo como marco un montón de marchas en todo el país, muchas manifestaciones de diferentes tipos en el mundo entero y que necesariamente enganchan con la campaña presidencial porque hoy, por primera vez en nuestra historia, parece bastante claro que una mujer será presidenta de México por primera ocasión. Y esto, pues, Coguanin, tú que eres la representante del sector femenino en este podcast, ¿qué opinas? Sí, está enganchando la campaña con la agenda de las mujeres, sí se vislumbra que con una mujer presidenta las cosas en el país pudieran tener un derrotero diferente o al menos una visión distinta para enfrentarse. Bien, pues yo esperaría que sí hubiera un cambio, pero sí noto que, o sea, que realmente el tema el 8 de marzo, sobre todo, sigue siendo un tema que se sigue politizando. Realmente pues se dieron de ataques, Xochitl destrozando a la Sheinbaum por las manifestantes de cuando era jefa de gobierno, en fin, o sea, como unos ataques muy gastados. Eh, y creo que realmente quien trae o quien yo veo que puede traer el brazo más fuerte en el tema, pues es Sheinbaum. Eh, Creo que sí puede haber una esperanza para las mujeres, y lo dije al inicio de este podcast. No es garantía que las mujeres, al estar contendiendo para la presidencia, pues vayan a llevar estos temas, pero sí creo que puede haber pues una luz, ¿no? Y bueno, pues realmente yo apostaría a que sí fuera, porque todo el mundo usa pues este tema como político, ¿no? Todo el mundo lo politiza, lo capitaliza, lo ensucia, lo usa.
Y bueno, pues, lo ideal es que viéramos realmente estadísticas cambiar en el próximo sexenio, viéramos realmente el tema de impunidad en los asesinatos contra las mujeres, en fin, una serie de políticas que realmente cambien. La candidata Xochitl está proponiendo una tarjeta, ¿no? Eh, una tarjeta de 5,000 pesos para las mujeres en estado de vulnerabilidad y trae otra serie de políticas, pero al revisar la propuesta de Sheinbaum me parece que va un poquito más detallada y a fondo con el tema de impunidad y de cambios legislativos. Vamos a ver, yo sí noto más fuerte la propuesta de Sheinbaum y bueno, la de Maines, la verdad es que pues yo creo que ni amerita la mención, aunque lleva Cuesta trabajo encontrarla, ¿no? Cuesta trabajo encontrar dónde está la propuesta de Maíz. es una vergüenza familiar. Ya, Nacho, ¿estamos ante la primera contienda presidencial feminista o solamente es la parafernalia de siempre y los discursos acomodaticios de siempre? Bueno, yo no sé si estemos frente a una campaña feminista como tal. Lo que sí es cierto es que el movimiento ha venido adquiriendo fuerza impresionante en los años recientes, ¿no? Es una agenda larga que tiene por lo menos 50 años en México, pero que sin lugar a dudas el relevo generacional, sobre todo la generación Z, es la que más ha venido a animar y a fortalecer el movimiento, a crecerlo. Y lo hemos visto y lo acabamos de ver en las marchas del viernes pasado, del viernes 8, en donde por lo menos en 30 ciudades, 30 de las principales ciudades de México, salieron las mujeres a manifestarse y lo hicieron de manera masiva. Lugares, municipios en donde tradicionalmente estaban, digamos, hasta cierto punto apáticas, epicentros de feminicidas como Ciudad Juárez, por ejemplo, en donde no se reunían más allá de 500 o 1,000 manifestantes, pues ahora hubieron algo así como 10,000. Tijuana, Mexicali, Monterrey, Saltillo también, digo que tiene sus grandes atorones ahí con una cuestión de, no sé, cierto conservadurismo, por así decirlo. Pero este año hubo acá dos Han marchas, ¿eh? venido, no, claro, por eso te Este digo, año fueron ha dos venido marchas. una generación nueva, mucho más potente, a exigir, a pelear por sus derechos, ¿no? Entonces, si nos fijamos, el padrón electoral está con un porcentaje mayor de presencia femenina. Hay dos candidatas presidenciales. Una de las dos será quien gobierne el país antes de que termine el año. Y bueno, van acompañadas también una paridad en términos de candidaturas, de cargos públicos, y sin embargo, y aquí está el pero, en México se cometen entre 11 y 13 feminicidios cada día, ¿no? Hay un alto índice de impunidad y bueno, es una agenda complicada para cualquiera de las dos que llegue a la presidencia de la República. Ahora, es verdad, y no solamente en campañas, lo hicieron antes en su condición de senadora, una, de jefa de gobierno de la Ciudad de México, otra, pues han tenido discursos, apoyos, agendas eh, eh, pro-feministas, por decirlo de alguna manera, y para el caso de Claudia Sheinbaum, pues la respalda por lo menos la teoría política, ¿no? Morena, como partido vanguardista, el grupo de las izquierdas que ha estado gobernando aquí
desde la segunda mitad de la década de los 90 ha sido y ha manejado una política pública que favorece a las mujeres, ¿no? Y en el caso contrario, Xochitl, que en lo personal ha hecho declaraciones también favorables al movimiento, favorables a los derechos de las mujeres, pues tiene el gran costal que es arrastrar al Partido Acción Nacional, que, digamos, se ha opuesto históricamente, por ejemplo, al aborto, cuando existen casos de violación, de malformación congénita, o incluso antes de determinado número de semanas, ¿no? Entonces, está esa combinación de factores en las candidaturas de ambas. Desde luego que el voto en este proceso electoral puede ser crucial, porque aquí convergen dos grandes corrientes que primero es esta corriente de género y la segunda es una cuestión generacional. Las personas, indistintamente mujeres, hombres, menores de 30, difícilmente salen a votar, pero hay una gran legión muy politizada de jóvenes mujeres que acudirán a su primera cita con un proceso electoral. Veremos si votan, pero si votan, me parece que van a ser un factor decisivo si es que acaso la ventaja o la diferencia entre una y otra candidata se cierra, y pues eso es lo que veremos. Y bueno, en el caso del primo de Kowanin, pues, digo, va muy bajo en las encuestas, digo, por mucho que pueda manejar buenas ideas, cosa que no ha hecho hasta hoy, pues, digo, pues, es una candidatura de bisutería, básicamente. Ya, oye, por cierto, es cierto, Juanín, se apellida como tú, pero ahora no nada más el No, no asunto es es que mi él, primo. los dos, por cierto, es su segundo apellido, el Maines, pero él ya decidió ponerlo en primer lugar, ¿eh? Ah, No, 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 pero no están sí, emparentados. eso sí se me hace medio presuntuoso. Como, aparte es machista, ¿no? Digo, no, es feminista. Poner el apellido de la mamá primero. Bueno, Así es. él le comentaba a Nacho el otro día, resulta que la historia es que hace mucho llegaron unos maines allá a Torreón, que eran franceses, y que justo de ahí pues se esparcieron en toda la región, sobre todo Lagunera, Chihuahua y Coahuila también. Y pues de ahí viene, ¿no? De ahí vienen y de ahí venimos, yo creo que todos los Maines de este país. Y el apellido Maines viene de una región francesa muy lejana a mí y al Maines, o sea, de plano quererse, este, pues, pues poner el apellido así en primer lugar me parece así como bastante presuntuoso, pero bueno. Ah, bueno, volviendo acá, como dice el Chombo, que nos recomendó Nacho, Ah, eh, sí lo vi, ¿eh? sí. A ver, Kowanin, el asunto es que todo mundo habla de que las mujeres requieren igualdad, todo mundo ofrece que hará acciones o que emprenderá acciones para que eso sea una realidad, pero hay temas concretos en la agenda, como el que acaba de tocar hace un momento Nacho, sobre el aborto y que en efecto Xochitl Gálvez tiene una posición sobre eso, pero el gran peso del Partido de Acción Nacional, pero no es distinto en la izquierda. O sea, López Obrador tampoco le quiso entrar a ese tema. No sé, o sea, el conservadurismo es parejo en el espectro político, porque al final parece que nadie se quiere pelear con la iglesia, en ese tema por lo menos. Entonces, ¿tú cómo ves? Es decir, ¿es posible que avance una agenda de los temas eh, más sentidos, digamos, el agrupamiento femenino de nuestra sociedad, como es el tema del aborto?
Yo sí creo que va avanzando, o sea, va avanzando en la medida que se discuta, porque por ejemplo antes no tenía, había muy poca discusión sobre el tema. O se centraba en ciertos grupos o en ciertas élites que tenían pues una particularidad feminista, pues, pero en realidad estas marchas sirven mucho para hacer la reflexión social y me parece que porque somos una sociedad sumamente machista, súper arraigada, o sea, donde la violencia está súper arraigada en la cultura, realmente a pesar de que puedan haber leyes muy ambiciosas, si esto no se discute, si esto no se grita, si esto no se raya, si esto pues no deja de decirse y de hablarse y de publicarse, difícilmente vamos a ir avanzando. Yo sí creo que hemos avanzado. Yo no veo a México yendo hacia atrás como Estados Unidos. Yo sí creo que el haber avanzado ya en muchos estados en el tema del aborto, pues creo que es muy importante y es gracias a todos estos movimientos. Y sí, como dice Nacho, el movimiento cada vez es más fuerte y veo difícil que vaya hacia atrás. Lo que sí es un gran reto para quien llegue es que las cifras de violencia realmente bajen. O sea, que es ahí cuando nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Sí tuvimos una presidencia feminista o una presidencia justa. A favor de las mujeres. Oye, Nacho, ¿y cómo ves el tema de las contradicciones de la izquierda? Porque una de las cosas que reclamaba Xóchitl Gálvez en estos días alrededor del 8M fue justamente el asunto de que cuando en el lado de la coalición que encabeza Claudia Sheinbaum ha habido insultos concretamente de parte del expresidente Fox, pues ella ha salido a condenarlos sin ambigüedades. Sin embargo, ahora que ella se duele de haber sido caracterizada de una manera inapropiada por Epigmenio Ibarra, dice que no ocurre lo mismo del otro lado. ¿Hay allí un problema de exceso de sensibilidad de Xochitl o de falta de, digamos, un criterio claro a favor de las mujeres de parte de Claudia? Bueno, mira, hay que entender que en una contienda como esta, en donde los ánimos están completamente desbordados, cualquier frase mal dicha o colocada en un momento sensible se va a magnificar. Ahora, lo cierto es que, y esto justamente lo hablaba ayer con una socióloga, politóloga, que entrevisto justamente para la entrega que aparecerá el domingo en Vanguardia, sobre cómo, por ejemplo, el gobierno de López Obrador es el primero en colocar la mitad de los ministerios de las secretarías de Estado en manos de mujeres, y sin embargo, varias de las expresiones o su falta de pronunciamiento claro sobre temas sensibles como el tema del aborto, por ejemplo, no dejan de despojar de esta etiqueta de un gobierno machista, misógino, al propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahora, Claudia Sheinbaum está en lo suyo. No van a aceptar, este es un momento en donde no se van a aceptar errores o cuestionamientos que contravengan las afirmaciones presidenciales. Lo vimos eh, ayer o antier en esta reunión con los obispos de la Iglesia Católica, en donde les hacen firmar este acuerdo por la construcción de la paz, y Claudia Sheinbaum pues lo firma con varias observaciones, entre ellas la negación de que se está heredando o que se tiene un país pues conflagrado por el crimen y por la violencia, ¿no? Y por el otro lado, pues digo,
Sí hay, y estas son mediciones que, por ejemplo, de momento está haciendo la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero en el pasado lo hizo el INE, que es una revisión de el tratamiento que se le da a las candidatas mujeres en los medios de comunicación masiva, ¿no? Y los resultados tanto del pasado proceso electoral en el 2021 como en este contexto de campañas no ha variado demasiado. Digamos que el tono de agresión hacia las figuras de las mujeres candidatas, sean las presidenciales o sean para cargos legislativos, es muy superior al que suelen recibir los candidatos varones, ¿no? Y esto, bueno, habla de la condición o de ese tufo misógino que aún está muy arraigado en este país, y no solamente en el país, hay que decirlo, esto es una cuestión global, no es que aquí estemos en la mata de los machos, lo mismo ocurre en Francia, en Italia, en España, en Argentina, en Estados Unidos, pero bueno, estamos hablando del ámbito nacional. Y bueno, digo, ¿se equivoca Pigmenio? A mí me parece que sí. Digo, él no lo acepta, como no lo va a aceptar nadie del movimiento, pero creo que es hora de elevar el tono, el contenido de la contienda electoral. Digo, esto es más un deseo que otra cosa porque lo estamos viendo, es una campaña llena de lodo, de un lado hacia otro, y creo que va a arreciar los meses, las semanas siguientes, ¿no? Claro, y en eso va a jugar un papel algunos temas en particular, y uno de ellos es el de Ayotzinapa. ¿Quién lo iba a decir? Estamos llegando al final del sexenio de López Obrador con un grupo de padres de familia que se dice traicionado, agraviado, que ha ido tensando la relación con el gobierno. Ahora mismo, cuando estamos grabando este podcast, Kowanin, hay protestas en Chilpancingo. Los jóvenes estudiantes están quemando unidades vehiculares, están protestando enfrente de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero por estos hechos que ocurrieron el fin de semana pasado con pues el aparente asesinato de otro joven por parte de elementos policiales de Guerrero, justo unas horas después de que un hecho histórico ocurriera, y es el derribo de una de las puertas de Palacio Nacional por parte del movimiento de los 43. ¿Tú crees que este asunto, como ocurrió hace 6 años, se va a convertir en un tema central de la campaña o es solo una burbuja que se va a apagar? Sí, yo creo que, bueno, no se va a convertir en un tema central, así como el protagonista de la campaña, pero me parece que es un tema importante que va a calar en la agenda pública y en las campañas. O sea, parece, o sea, realmente que el timing no les favoreció y pues prácticamente se está otra vez politizando Ayotzinapa y pues no, pero tampoco creo, y no es por minimizar los hechos, sí, pero no creo que tampoco se vuelva el tema central. Ya. Nacho, tú sigues con especial interés los temas de seguridad pública en el país, tienes muy clara la radiografía de lo que ocurre en el estado de Guerrero. ¿Cómo ves este tema que ha vuelto a cobrar importancia política en medio de una campaña presidencial? Mira, se ha instalado una guerra de declaraciones, de posiciones. De un lado, el presidente y los suyos insistiendo en que esto es una herencia que deja el gobierno de Peña Nieto, de que se ha entregado toda la información a los padres de familia de los 43 y de que en todo caso, quien tiene que, o esto se resolvería con la extradición de Cerón. De Tomás Cerón. De Tomás Cerón, ¿no? Insiste el presidente en que el ejército no se está reservando absolutamente ninguna información, que le ha dado la orden directa y él mismo se coloca como la cabeza
en esta investigación que para él, lo dice el propio López Obrador, es importante, es crucial, porque no se quiere ir sin notificar el avance o concluir eh, eh, con el caso de la desaparición de los 43, ¿no? Por el otro lado, pues está quienes no creen, ¿sí? Y aquí no hace falta repetir lo que han dicho desde el bloque opositor, sino irnos a los hechos. Y el punto es que lo que vimos en el asesinato el jueves por la noche de este joven normalista, eh, vuelve a involucrar no solamente a un cuerpo de seguridad pública en Guerrero, en este caso a la Policía Estatal, sino a elementos del ejército, ¿sí? El testimonio que ofrece uno de los dos sobrevivientes, a quien se identifica únicamente con el apodo Arenitas, él dice que durante espacio, bueno, el abogado lo dice, ¿no? Durante 3, 4 horas estuvo siendo torturado por militares que querían que confesara que él venía en esa camioneta, ¿no? Entonces, vemos de nuevo esta fuerza de un cuerpo de seguridad pública civil con elementos castrenses envueltos en un asesinato de un estudiante de la misma rural de Ayotzinapa en Chilpancingo. Es decir, entonces, esto hay que recordar que el secretario de Seguridad Pública Estatal en Guerrero es un general brigadier, ¿sí? Que fue nombrado el año pasado en presencia del secretario general de la Defensa y que se supone, ¿sí? Que venía a terminar con los cuadros de corrupción que existen en los cuerpos de seguridad pública del Estado. Y sin embargo, encubren no solamente con un comunicado falso que habla de que ellos repelen una agresión de los estudiantes, sino que permiten la fuga del agente que dispara a la cabeza del joven. Entonces, el presidente López Obrador tiene que tragar saliva, ¿sí? Para refutar esas versiones, para aceptar que se les fugó. Y bueno, si eso va a tener o no repercusiones en el resultado electoral, no lo sé. Digo, está por verse, pero el presidente sigue en lo suyo, insistiendo en que los padres de los 43 han sido manipulados y se mantienen siendo manipulados por esta entelequia ya, esto tan inasible porque él mismo no se ha encargado de evidenciarlo, de demostrarlo, de que hay una injerencia de la derecha, no solo mexicana, sino hemisférica, ¿no? En torno al caso de los 43 de Ayotzinapa. Hay que recordar nada más que este asesinato no se cometió en el sexenio de López Obrador, sino en el de Peña Nieto. Y vamos, ahora sí que, parafraseando el refrán, el peje por su boca muere. Claro. Más allá del tema de la campaña como coyuntura, Kowanin, sí parece que un tema como este tendría que formar parte de la discusión de una campaña política porque estamos ante la evidencia de la incapacidad del Estado por, ya no digamos hacer justicia, sino esclarecer la verdad, de ser capaz de averiguar qué fue lo que ocurrió hace ya casi una década en el estado de Guerrero y con ello abrir la puerta a que haya justicia. Pero es que no ha habido ni siquiera verdad y eso es un fracaso monumental del Estado mexicano, ¿no crees? Sí, o sea, al decir que Ayotzinapa no va a ser el elemento central de esta campaña, pues no con esto digo que no sea importante. Me parece que pues es una deuda con la que AMLO se va a quedar, porque sí creo que, como dice Nacho, pero yo en otros términos, pues va a tragar pinole,
realmente no va a hacer nada, no vamos a ver algo contundente, porque no lo hemos visto en estos años. Y aunque la realidad lo está sobrepasando y lo está obligando a, realmente no vemos ni un esbozo por esclarecer, por investigar, por realmente saldar socialmente este tema. Al contrario, se siguen sumando pues injusticias, se suma pues este asesinato, se suma esta fuga, o sea, es toda una cronología realmente surrealista que no creo que vaya a tener pues una resolución en estos meses, mucho menos en estos meses que son críticos para la elección, pero tampoco creo que esto pueda determinar algo en las urnas. O sea, o Ni será que siquiera yo en ya el la estado de veo. Guerrero. Pues a lo mejor en el estado de Guerrero sí. En el estado de Guerrero sí puede ser, pero a nivel nacional, desgraciadamente no, y creo que sí debería impactar, pero no creo que suceda, y no sé si sea yo muy pesimista, pero realmente yo ya veo esto muy cantado. Ya, Nacho, para cerrar este tema, eh, tú mencionas con mucha precisión el hecho de que el presidente tiene que aceptar que se les fugó el elemento responsable, el involucramiento de personal del ejército. Históricamente ha sido muy complicado que los elementos castrenses mexicanos sean sometidos a proceso por los excesos que cometen. Y en este sexenio se le ha dado todavía más poder al ejército. Esa parte, ¿consideras tú que es algo que se va a exacerbar en el próximo sexenio? ¿Que la próxima presidenta tendría que hacer algo para controlar, digamos, o disminuir o acotar el poder que el ejército tiene? ¿O nos vamos a tener que acostumbrar ya a que los militares tengan una injerencia como no habíamos visto desde la primera mitad del siglo pasado en la vida pública? Es muy difícil, pero aquí me gustaría aclarar algo. Si bien es cierto, cuando uno se fija en el presupuesto que se va a destinar o que se destina a partir de este año a la defensa, eh, vamos a ver que el rubro en donde más impacta el aumento es en aquellas áreas que están abocadas a la construcción de las mega obras del sexenio, ¿no? Eh, no tanto hacia el ejército como tal, hacia esta parte operativa militar. Ahora bien, pues se tiene la Guardia Nacional, que en esencia son, o en su mayoría son elementos castrenses, y bueno, la militarización de la seguridad pública no es algo que nació con este gobierno, hay que decirlo, es un proyecto marcado por los Estados Unidos en el resto del continente, desde la Argentina hasta México, ¿no? Ahora, ¿eso es imposible de revertir? No, pero bueno, tampoco cuando escuchamos a Xóchitl Gálvez, ¿no? Que tiene entre los personajes que le aconsejan en el oído a Ángel Gurría, es decir, uno de los padres del neoliberalismo que mandó al traste este país, eh, eh, uno cuando lee el proyecto, vamos, de nación que coordina Gurría, pues ahí se marcan básicamente estos retornos a lo que fue el Estado mexicano en tiempos de Salinas de Gortari, ¿no? No deja de ser un sueño guajiro. Yo difícilmente lo veo probable que algo así ocurra en el gobierno siguiente, sea Xóchitl o sea Claudia quien arribe a la presidencia de la República, porque hay demasiados candados, pero sobre todo en materia de seguridad, en materia criminal,
también hay muchos agujeros, hay muchos hoyos negros que no explican el actual presidente, ni tampoco ninguna de las candidatas. En el caso concreto de Xóchitl, ni siquiera creo que sea consciente de eso. Y es muy fácil prometer y decir que el fortalecimiento de las policías y que los militares a los cuarteles, eso no va a suceder tan fácilmente. Así que sería una patraña estar creyendo ese tipo de mensaje discursivo, ¿no? Eh, y bueno, pues es que hay que hablar de lo que casi no se habla, y menos desde una tribuna de alta política. En el país hay muchos grupos paramilitares, hay muchos mercenarios, y buena parte de ellos son exmilitares. Ya. Bueno, y decías que el principal rubro que incrementa en el presupuesto que el ejército está ejerciendo es en las obras emblemáticas de este gobierno. Una de ellas es la refinería de Dos Bocas. Nos hemos consumido el tiempo con los otros dos temas. Vamos a dar una ronda para este tercer tema que teníamos preparado y que tiene que ver con el asunto de las refinerías, que esta semana se convirtió en uno de los temas favoritos de la campaña. Ya lo había dicho el primo de Kowanin, el señor Maínez, había dicho que se cerrara la refinería que está acá cerca de Saltillo, en Cadereyta. Luego Xóchitl aumentó la apuesta el fin de semana anterior, diciendo que no solamente la de Cadereyta, sino también la de Tampico, aunque en realidad está en Ciudad Madero. Y luego el presidente salió a decir, pues como el alcalde de Cadereyta ya salió a defender la refinería y es del PAN, y la refinería de Tampico no existe, pues ya la libramos. También, más allá de la coyuntura, Kowanin, este tema de las refinerías tendría que estar en la agenda y debería ser un asunto importante en la campaña. Sí, creo que es un asunto importante, pero pues me parece que fue una disparatada. O sea, me parece importante el tema de medio ambiente, me parece importante el tema de Pemex, pero creo que las declaraciones en sí de Maínez y de Xóchitl me parecen que tomaron demasiada dimensión y que pues el presidente las capitaliza bastante bien, porque pues piden desaparecer la refinería, pero además no tienen un plan, no tienen un plan B. Dicen que a los trabajadores no les va a faltar el trabajo, no saben dónde, no saben cómo van a producir lo que producen, lo que produce la refinería, no saben cómo van a sustituir todo el tema económico en la región. O sea, prácticamente es una disparatada de Maínez que creo que tomó se sobredimensionó y pues que AMLO la capitaliza bastante bien. No, bueno, el presidente es especialista en capitalizar hasta sus propios errores, ¿no, Nacho? Sí, pero mira, más allá de esto, digo, no dejan de ser disparates y ocurrencias de momento que pues no hacen sino revelarlos como unos ignorantes de los contextos geopolíticos de los que México forma parte, y es una parte crucial, ¿no? Eh, Digo, lo de Álvarez Maínez, pues parece ser un sello de casa. Digo, Samuel García una semana sale diciendo que quiere clausurar Cadereyta y a la otra que no es necesario, y luego después que genera muchos empleos. En fin, esto no dejan de ser más que, yo no sé si motivaciones o malas asesorías de la candidata, del candidato, porque pues hasta los propios expertos le dicen a Xóchitl que pues lo que ella está prometiendo ni siquiera es probable realizarlo, ¿no? Pero al margen de eso, tenemos tres candidaturas, la de Sheinbaum, la de Gálvez y la de Álvarez Maínez, que son pro energías limpias, ¿no? Cuando tenemos un presidente que es todo lo contrario. Y hay que voltear hacia el mundo.
estos plazos que se dieron los países más desarrollados para comenzar a suplir la generación de energía con hidrocarburos, pues se está aplazando, ¿no? Y hay que ver los contextos. La guerra en Ucrania, por ejemplo, es uno de los factores altamente que influyen de manera decisiva en estos plazos que se fijaron para 2030 y que van a ser imposibles. Entonces, el petróleo, es decir, los combustibles fósiles serán todavía de los cuales dependa el planeta para generar energía por lo menos otros 30, 35 años, ¿no? Y si no fuera importante ello, si no fuera imperativo, bueno, pues habría que preguntarse por qué los Estados Unidos tienen las mayores reservas del planeta, ¿no? Si se supone que a la vuelta del tiempo van a venir estas energías limpias. Ahora, hay que decirlo, mi tesis con el tema de la violencia criminal siempre ha sido una sola, y es que hubo un antes y un después de la reforma energética, y muchos de los episodios de violencia, de terror, de destierro que hubieron en algunas regiones del país está estrechamente ligado al tema de la explotación de gas de lutitas, de petróleo y de ciertos minerales, ¿no? Entonces, cuando más allá del nacionalismo, más allá de recuperar la autonomía en materia de refinados, también hay que voltear a ver cuáles son los grandes intereses que animan la generación de parques eólicos, de paneles solares, es decir, de estas energías alternativas limpias, porque también hay mucha violencia detrás y hay mucha hipocresía y mucho interés. Entonces, cualquiera que sean los escenarios, digo, ahorita hay que hablar bonito, hay que tratar de quedar bien, pero lo cierto es que en el caso concreto de Cadereyta no es la única fuente de contaminación de la zona metropolitana de Monterrey, ¿sí? Existe también un relajamiento total de las leyes ambientales, sobre todo al sector industrial, y bueno, pues lo dejo así, como ocurrencias o desatinos en estos discursos de la candidata y del candidato. Muy bien, pues donde no hay desatino, ni disparate, ni ocurrencia es acá, en su podcast favorito, su podcast de cabecera, que hoy llega al final de esta edición, pero que le invito para que esté aquí la próxima semana. Y si el presupuesto nos vuelve a alcanzar, pues tendremos por acá a Kowanin nuevamente. Muchas gracias, Kowanin. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Nos vemos en una semana. Ya prometo estar más pilas. Sale, gracias. Ya está. Vamos a contratar un mejor chochero y van a ver. Aquí nos vemos la próxima semana. Gracias. Buen día.